Let's go, ok. La sabiduría oculta del chamanismo japonés, un universo de energía y tensión. En la isla de Hokkaido, Japón, en torno al siglo XII, y probablemente tan antigua como el hombre mismo, se estableció la cultura Hagumo, una cultura asombrosa y cuyos conocimientos han permanecido en secreto hasta nuestros días. El legado sobre lo invisible de sus chamanes, los Miryoku, está siendo corroborado hoy por la física cuántica. Ellos hablan de que existimos en más de una dimensión, una energética concerniente al espíritu y una física que atañe al cuerpo. Ambas están entrelazadas por un cuerpo energético tensional al que llaman Nibanki. Los humanos somos seres multidimensionales, continuamente transitando en una malla de energías y tensiones que vibran, tanto de dentro a fuera como de afuera adentro. Ese mar está formado por 9 fractales que poseen una naturaleza específica que fue cartografiada hasta el detalle y de forma empírica a través de los siglos. Sus conocimientos ocultos, el Ebunto, que significa la gran fuerza, se mantuvieron en secreto, así como su idioma y sus prácticas, hasta que en el siglo XXI, Shidosu Alfredo Tucci la dio a conocer por primera vez a través de sus libros, ¿no? Y bien, Shidoshi Alfredo Tucci es CEO y manager general de Voodoo International Publishing Company. Nacido en Argentina en 1960 y educado entre España y Portugal, es autor de más de 24 libros traducidos a 6 idiomas sobre las artes del guerrero, espiritualidad, conciencia, cocina natural y chamanismo japonés. Estudió también antropología, se especializó en antropología americana en la Universidad Complutense de Madrid y se graduó como maestro de artes marciales y medicina oriental en los 80. También creó la editorial Voodoo International y la revista Cinturón Negro, traducida a 9 idiomas y que se publica cada 15 días actualmente en Internet, ¿no? Tiene más de 1 millón de lectores. Ha realizado también documentales para Televisión Universal y producido más de 1000 vídeos. Su canal de YouTube tiene más de 100.000 suscriptores. Bienvenido, Sidosi Alfredo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Muy bien, encantado de estar aquí contigo y dispuesto a compartir las informaciones que he recibido estos años sobre el Ubuntu. Ujú. Muy bien, bueno, tienes un currículo muy interesante, ¿no? Entre las artes marciales y ahora finalizando en el mundo este del chamanismo. Aunque anteriormente también has estado interesado por la astrología, por el I Ching, en fin. Eh, Respecto a lo del chamanismo japonés, ¿cómo lo empezaste a interesarte? ¿Cuándo surgió y cómo? Muy bien, vamos a ver. Eh, la historia del linaje nuestro, que es de la aldea de Kawazuki, Ujú. proviene de Hokkaido, pero a principios del siglo XX, Brasil, que se convierte en el segundo país de migración japonesa, parte de esas familias de Hagumo van a Brasil. Entonces, en Brasil se juntan debido a un acontecimiento extraordinario, que es un grupo que es algo histórico, la Budo Renmei, ¿no? Es un grupo de fanáticos japoneses que quieren obligar a que todos los japoneses admitan que, o sea, no admitan la derrota. Hay una película, incluso se llama Corazones Sucios, ¿eh? La podéis buscar, que está en internet, muy interesante el episodio. Y los Hagumo se reúnen para defenderse entre ellos de estos fanáticos, ¿no? En torno a una figura que es Ogawa Sensei. Ogawa Sensei, que era un bushi, era un guerrero, establece un grupo de autodefensa, digamos, contra estos fanáticos que empieza a crecer.
y para que cuide de la parte espiritual que él sabía que era muy importante en su tradición, pero de la que él tenía total desconocimiento, pide a Japón que envíen a un sacerdote. Este sacerdote se llama Shiniuki, Shiniuki Sensei, Tatsuo Shiniuki. Shiniuki durante varias décadas cuida de la parte espiritual y inicia a todos los del grupo de ellos y sobre todo forma a 8 sacerdotes, 8 tombo, Kotoma tombo. De los 8 había uno, solamente uno, que no tenía los ojos rasgados, que era Era nacido. occidental. ¿Eh? Y curiosamente, tras el fallecimiento de Shiniuki y de Michie, que era su mano derecha, fue el único que siguió enseñando. Los otros usaban el Ebunto para su familia, para cuidar de sus cosas, pero no iniciaron gente. Eso produce una disrupción. En definitiva, después de varios acontecimientos, esta persona, que ha sido Sir Jordan Augusto, decide dejar Brasil y venir a España. Y nada más que llega a España, una persona me habla de un profesor de jiu-jitsu brasileño, que era muy bueno. Claro, yo, jiu-jitsu brasileño, pensé que hablaba de lo que consideramos jiu-jitsu brasileño. No es que era un jiu-jitsu de Brasil, ¿no? Y entonces le contacté, tenía el teléfono, yo hablo portugués igual que el español, con lo cual me fue muy fácil comunicar. Y al mes de ellos llegar a España estaban en mi estudio, en Valdemorillo, grabando el primer vídeo que hicimos, la primera portada de Bugei. Bugei son las artes marciales de los samuráis. A partir de ahí, pues nos conocemos el día de mi cumpleaños y él ya no quería iniciar tampoco a nadie más. Y yo tampoco quería hacer iniciación. Y aquí estamos. Nos O doblaron sea, a los... ¿por qué no querían hacer iniciación? ¿Lo veían muy complicado para Occidente Hay o una, algún tema así de hay una, pudor? No sé. hay una frase de Shiniuke que dice: Mm, el punto es para ser admirado por muchos y seguido por pocos. mm, Y es así. Es un camino que no es fácil de estudiar, es complicado y requiere de un esfuerzo que la gente hoy en día pues, no está en general dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el destino nos ha empujado a los dos, ¿no? Él al final se vino a vivir a Valencia, yo viví en Madrid, me vine a vivir a Valencia también porque conocí aquí a mi mujer y el destino nos puso. El caso es que él me inició a mí, después de iniciar a mí vino más gente. Nosotros decimos que la rueda empezó a girar otra vez, ¿no? Y bueno, después de muchos años, pues yo he iniciado mi linaje también y otros alumnos de él, otros dos también están iniciando el linaje, uno en Argentina, otro en Valencia también. En definitiva, algo que era para que no siguiera, ujú. de repente renace de las cenizas, pero con una transgresión muy grande, porque ya no tenemos los ojos así. Es decir, el punto es que los Hagumó en origen son una cultura de aluvión y por lo tanto una cultura de mezcla. Tú imagínate que en Japón había un montón de tribus distintas que desarrollaron sus propias culturas, pero cuando llegan los Yamato empiezan a empujar hacia el norte esas tribus. Esas tribus, los Yamatos son los, digamos, el 90% el 96% de la genética japonesa actual, ¿no? Estas otras tribus se desplazan hacia el norte, hacia la isla de Hokkaido, que nosotros la conocemos por ser la isla donde se hicieron las Olimpiadas de Sapporo, ¿no? Claro, las Olimpiadas de invierno es una zona extremadamente fría, volcánica, como todo Japón, y digamos, donde no es fácil la vida. La vida era difícil allí. La cultura Hagumos se concretiza o se amalgama o toma una forma definida a partir del siglo XII, pero ya viene de atrás. Entonces tiene parte
de etnia Ainu y parte de otras tribus que se juntaron allí, aportaron sus conocimientos, su cultura y adaptándose al medio donde estaban, crearon su propia cultura. Esto se hizo en torno a 4 aldeas que desconocemos su exacta locación in situ, ¿no? Pero sí sabemos de sus características y de su tradición, que eran Yabu, Kawa, Yama y Tayo. ¿No? Nuestro linaje viene de Kawa, pero Shiniuke, el maestro de Shidoshi Jordan, él era de Yabu. Entonces tenemos cosas de los dos, ¿no? Dos linajes distintos. Ay. El linaje Eh, Japón no, porque el linaje en Japón es único. Proviene del jefe del clan. Y como el jefe del ujú. clan era Kawa, que era Ogawa Sensei, pues todos descendemos de ese linaje. De hecho, mi nombre espiritual, digamos, es Goemon Kawazuki. Yo soy de la aldea de Kawa. Me Kawazuki Togo, de la aldea de Kawa. Pero eso no desdora la realidad, que es que el propio Shiniuke venía de Yabu, que eran conocidos como magos o brujos o chamanes muy poderosos, ¿no? Y fue un genio ese hombre, fue un genio porque realmente el Ubuntu, por más que ha guardado sus conocimientos de la antigüedad a lo largo de todos los siglos sin distorsionarlos, ha sido como una muñeca rusa. Es decir, ha guardado el conocimiento, pero ha ido enriqueciéndolo, 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 con cada fase evolutiva de, por ejemplo, la primera es cuando sus aldeas son destruidas por los Yamato. Ellos aguantaron 4 siglos la presión militar. En un momento dado las aldeas ya son destruidas, pero ellos ya se han mezclado con los japoneses. Espías, enviados, etcétera. ¿Y qué hacen? Guardan su conocimiento como si fuera una masonería, en secreto. De hecho, su idioma, que no se parece en nada al japonés, era una cosa secreta entre ellos. Solo hablaban entre ellos así, los japoneses no entendían. ¿No? Cambiaron sus nombres también para mezclarse con los japoneses, ¿no? Pero guardaron su conocimiento, sus tradiciones, su espiritualidad como algo solo de ellos, ¿no? Es un poco como hicieron los judíos, ¿no? Y también tiene Poco ese... desperdigarse y por todo, cualquier sitio del mundo, ¿no? Y se desperdigaron, sobre todo primero por Japón y luego gran parte fue a Hawái y a, y a Brasil. De todas formas, yo creo que en Hawái no he oído que quede nada. Tampoco si hay, lo ibas a ver, porque ellos son muy secretistas. Y respecto a Japón, ¿hay actualmente? ¿Existe? Lo que te decía, si hay, que yo no creo, eh, Sí. no creo, porque, ¿por qué no? Porque el japonés actual es igual que el occidental actual. Es decir, son vagos, como dones, y no están por la labor de estudiar algo tan complejo y tan difícil, ¿no? Y desde luego yo llevo ya unos cuantos años publicando sobre este tema. Siempre, la primera vez que lo hice con el permiso del profesor. ¿Eh? Y fue un gran problema al principio, ¿no? Porque los viejos del tema no querían que se hablase. ¿No? Yo me di cuenta que si no hablábamos de esto, se iba a perder. Precisamente por esta situación de aculturación que estamos viviendo, que todos los niños de cualquier sitio están con el telefonito, llevan vaqueros y oyen la misma música. Es decir, todo lo que son raíces se están perdiendo, ¿no? Y algo Quiero yo como... preguntar, ¿es tan sacrificado el aprendizaje o el vivir eh, bajo ese conocimiento día a día? A ver, hay
partes del estudio que, bueno, requieren que uno estudie, que uno y te confronta. Vamos a ver, todo camino espiritual te tiene que, de una forma u otra, confrontar. Si no, ¿qué valor tiene? Y hoy en día la gente no está dispuesta a eso. ¿Sabes? Lo que quiere es reafirmarse, porque al ser árboles sin raíces, lo que necesitan es buscar una reafirmación, ¿no? Y se reafirman en elementos equívocos que son el exterior en lugar del interior. ¿Eh? Las raíces del hombre están dentro, no están fuera. Las del árbol sí están fuera. Las nuestras están dentro, ¿no? Entonces, la gente que busca pues, reafirmarse a través de su imagen, Instagram, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Pero realmente son gigantes, entre comillas, con pies de barro. Entonces es un poco ir contracorriente, nadar contracorriente. Estas culturas antiguas son recias. No es que sea... Hay gente que no le resulta nada complicado y lo hace con mucho gusto, ¿no? Mis alumnos hasta ahora no se quejan, ¿no? Pero bueno, entiendo pues que si hacen iniciación, por ejemplo, pues tienen que hacer sus retiros. ¿Eh? Y claro, pues hoy en día pasarse 3 días en un cuarto de Tengú comiendo solo arroz, pues parece que no es. Y sin el teléfono móvil, Es incómodo. sí. Claro. Eh, bueno, anteriormente viviste esta espiritualidad con lo trascendente antes de entrar en el mundo chamánico japonés, de alguna forma parecida como la has comprobado en el chamanismo japonés. A ver, yo no he encontrado nada semejante al Ubuntu. Y para Ujú. eso tenemos que remontarnos un poquito a mi historia personal que se sale de la normalidad. Yo soy hijo de Luz Romero, que ha fallecido esta semana. Luz Romero fue la creadora de la Librería Argentina de Madrid. Ah, La Librería Argentina de Madrid, durante las últimas 5 décadas, eh, eh, fue una referencia en esoterismo. Es decir, había una librería en España que vendía libros de esoterismo. De hecho, había una que vendía el Talmud de Babilonia, que era la nuestra. ¿Eh? oh, No había más. Luego surgieron otras, ¿no? Pero además éramos importadores de libros de Argentina, por lo tanto ahí es donde se publicaba todo, Editorial Kier, en fin, todo esto. Luego surgieron aquí editoriales en España de esoterismo y todas un poco a la sombra de la librería argentina, ¿no? mm, Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Yo tuve ocasión de conocer a todo el mundo en este terreno. De ahí la entrevista que me hizo Enrique de Vicente, claro, me conoce desde niño. claro. Y Ramiro Calle lo dice en sus escritos, que él empezó a hacer yoga porque mi madre le dijo, tú lo que tienes que hacer es leer este libro, muchacho. Sí, sí. Y hablamos de Entiendo. el yoga España, ¿eh? Mi querido Ujú. Ramiro, adoraba a mi madre, a Luz Romero. Entonces, quiero decir que eso me permitió estar en contacto. Mi padrastro era el representante de Yogananda en España. Todos los domingos en mi casa había meditación. Yo tenía 15 años y hacía pranayama a las 6 de la mañana. O sea, que el historial me permitió estar en contacto con muchos maestros de diferentes vertientes, y no solo ellos, también grandes escritores. Mario Benedetti venía a tomar café a la librería todos los días mientras estaba en España. ¿Eh? Luis Rosales, Vicente Alexandri, Buero Vallejo, ¿eh? Sí, incluso premios Nobel con Vicente Alexandre, ¿no? Jorge Luis Em, Borges, estuvo también de también Borges. Ujú. todo eso está. Claro. Quiero decir, tuve la ocasión de tener un lugar especial bajo una capa de cultura y de espiritualidad, lo cual me hizo, al contrario de lo que la gente podría esperar, muy refractario, al tema. ¿Por qué? Porque veía un lado y veía el otro también. Es decir, al ver en primera persona no es lo mismo que cuando ves en redes, ¿no? Ves los dos lados.
y me hizo muy refractario. ¿Eh? Entonces yo fui un matagurús durante mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que me llevó a estudiar, pues, astrología, a estudiar artes marciales, porque consideraba que era un camino honesto, de esfuerzo. Y todo eso, a la postre, me condujo a, cuando llegué a Lebunto, tener condiciones de tener una espiritualidad pragmática. El Lebunto se caracteriza por su pragmatismo, no es mística. ¿Me explico? Es decir, Sí. energías, todo es energía, pero las energías están fluyendo continuamente entre nuestro cuerpo tensional, físico, y el medio ambiente donde estamos. Esas energías son las que provocan los acontecimientos y los cambios en la vida de las personas. Si tú eres capaz de descodificar esas fuerzas, el siguiente paso es ver cómo intervenir en ellas. Entonces, claro, hablamos de una espiritualidad pragmática. Eso es lo que me atrajo a mí. Ujú. Místicos ya estaba yo lleno. ¿Eh? ¿Qué te iba a preguntar? ¿El mundo de la ciencia se ha interesado por este tipo de rituales chamánicos de Japón o algo parecido? Sí, que durante el siglo XX, la mayoría de las personas que se acercan al Ubuntu en Brasil son gente con estudios universitarios. Es decir, hablamos de químicos, matemáticos, médicos, etcétera. ¿Eh? Entonces, ahí digamos que hay una evolución, tanto que empezaron a utilizar los primeros aparatos para hacer las mediciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de eh, un cuarto donde colocamos, hacemos asentamientos de energías, ¿no? Esos asentamientos se llaman yashinao, que significa sustentar. Son puntos tensionales que mantienen una energía fija, un fractal fijo, ¿no? Con estos aparatitos de medición de energía electromagnética, tú vas por la casa y siempre marca algo. Ahora entras al cuarto, ¡pum!, se pone a cero. Entonces, claro, son constataciones que Claro, surgieron. de que captan la energía de alguna forma. Claro. Entonces, este tipo de gente valorizó y realmente dio una nueva vuelta al Ubuntu. Eh, algunos maestros que estaban en Estados Unidos también eh, le dieron una vuelta al Ubuntu leyéndolo desde la parte. Por ejemplo, estudiaban Ubuntu, el tío estaba dedicado a la física cuántica, decía, joder, es que esto que me estás diciendo, que hablaban en el siglo XII, yo hoy te lo puedo explicar con cálculos matemáticos. Es decir, que esa gente realmente accedió, no sabemos cómo, hay muchas versiones sobre ello, ¿no?, a un conocimiento de lo invisible. Con lo cual, el Ubuntu es más una ciencia, entre comillas, de lo invisible que una religión. Pero, por supuesto, trata de la espiritualidad, pero la espiritualidad es lo invisible, ¿no? Y es Ujú. algo personal, no es una cosa que te pueda vender un señor porque él habla con Dios directamente y entonces a ti te lo explica cómo es la cosa, ¿no? Es un papa, ni un rabino, ni un sacerdote, ¿no? Para ellos somos espíritus viviendo una vida material, cada uno de nosotros. Y la razón de nuestra existencia es una serie de reajustes y de experiencias que nos transforman para que podamos seguir evolucionando. Dentro de ese mundo, de esa cultura, no sé si en el siglo XII o ahora, ¿existían rituales diarios o los rituales eran más distanciados en el tiempo y con determinados motivos? Bien, por ¿Cómo supuesto, era en la praxis, ¿no? Digamos, de ejercer ese conocimiento? sin duda, ellos tenían ceremonias que se hacían en forma de festividades, por ejemplo, con los cambios de estación, cuando procuraban
alguna cosa, por ejemplo, para una cosecha, etcétera. Había ese tipo de rituales, sí. Pero los no existen. A lo largo de los siglos se desarrollaron, pero vamos a ver, es que, claro, yo lo llamo chamanismo al Ebunto, pero que me perdonen mis ancestrales, porque realmente no es un chamanismo, es, una, es lo más parecido que yo he encontrado como antropólogo para explicarlo, pero es hacerlo pequeño. ¿Eh? Por más que parte de nuestra cultura ancestral proviene de Mongolia. Fíjate solamente la parte en que ellos llaman Tengu, que es como ellos denominaron a los fractales, a los 9 fractales. ¿No? El Khan siempre hablaba de Tengri. ¿Eh? Digo, Mongolia, claro, es una tierra inhóspita, igual que la isla de Hokkaido, ¿no? Y parte de En otro ellos sentido, pero inhóspita también. entraron a través de las Islas Kuriles, incluso en el Neolítico, cuando se congelaron todos los pasos. ¿No? Los primeros seres humanos que llegaron a Japón probablemente llegaron por esa vía. ¿No? Luego otros llegaron por el sur, ¿eh? por la zona de Corea y China, que es donde viene la invasión última de los Yamato, ¿no? Que son los que han dominado la raza japonesa. ¿No? Pero los Hagumó probablemente, claro, tienen una parte, por lo tanto, que tiene origen mongol, culturalmente hablando. Sin duda, parte de conocimiento puede provenir perfectamente de China y de India. ¿Eh? Pero ellos lo particularizaron de una forma muy específica cuando lo convierten en cultura. Realmente cuando se establece una cultura es cuando aparece un idioma propio y unas formas propias que los diferencian de los demás. ¿No? Y esto ocurre a partir del siglo XII. Antes se van creando se van mezclando las tribus y claro, el conocimiento luego evoluciona mucho, porque esta gente, al acceder a esas informaciones, al decodificar, descodificar las fuerzas que componen el universo, abrieron una puerta tremenda. Si todo es energía y todo es vibración, y descubrieron que había 9 fractales eternos que siempre serían ellos mismos. Lo llamaron Tengu. Y esos 9 fractales poseen naturalezas, formas y características específicas cada uno que son completamente distintas de los otros, pero al combinarse crean los 1000 seres. Si te paras a pensar, Entonces, el ser humano está conectado, digamos, con esos 9 fractales permanentemente, ¿no? O potencialmente según necesidad. vamos a ver si todos estamos inmersos en eso. Ujú, Tú coges el todo y lo partes en dos. ujú. Tienes el yin y el yang. Es la dualidad, ¿correcto? Sí. Ahora, a partir de ahí, viene el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Curiosamente, los guarismos que expresan los números simples o solos son 9. El 10 ya es una combinación de dos números. ¿Te das cuenta? Está implícito, esta estructura está implícita en la matemática, está implícita en todas las culturas antiguas, pero cada cultura lo descodificó a su manera. Esta gente, quizá por sus duras condiciones, se vieron obligados a descodificarlas sin dar lugar a error, porque los errores se pagaban con la vida. Es decir, a 50 grados bajo cero tú no podías equivocarte. Cuando te estaban atacando los japoneses, tú tenías que tener unas formas de predecir esos ataques a través de conectar con el invisible. Si no, ellos no tenían condición porque eran menos y las fuerzas que venían eran más. Claro. Entonces, esa situación fue lo que les obligó a desarrollar una espiritualidad pragmática. Y por ejemplo, en el caso de una amenaza del enemigo, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede imaginar uno cómo conectaban, cómo obtenían ayuda? ¿Mediante el fuego? ¿Mediante qué tipo de conexión o de ritual? ¿O mediante sueños? ¿Cómo lo hacían normalmente? Tenían varios sistemas de Ujú. trabajo, ¿no?
La Universidad de Lebuntó tiene 36 tipos de oráculos. Unos son de piedras, otros son de huesos, otros son de metales, otros son collares. Otras veces utilizaban elementos. Por ejemplo, a veces ponían un papel sobre un cuenco, ¿no? Y echaban una gotita de alcohol en el centro o de cualquier cosa y lo encendían. Y veían para dónde iba el fuego, por ejemplo. Estos son oráculos antiguos, ¿no? Luego tenían el trabajo de migraciones, que separaban cuerpo y espíritu. Entonces, a través de varios tipos de meditaciones y de respiraciones, ellos accedían a informaciones que otros interpretaban, ¿no? O ellos mismos, ¿no? Es decir, tenían muchas fórmulas de acceder a las informaciones. Otras eran a través de espíritus y ellos se reunían en unas ceremonias que seguimos haciendo aquí todos los sábados, ¿no? Que se llaman Oinao, y es cuando se junta el material espiritual. Entonces, espíritus de la tradición se acercan y se comunican a través de los mediums con la gente que está presente y pues o traen informaciones interesantes o a veces incluso interactúan. Es decir, de repente hay que limpiar a una persona, ellos la limpian, ¿no? Es decir, ese tipo de... Por ejemplo, por darte un caso, el espíritu que va conmigo de nacimiento es un indio americano, porque todos tenemos uno. En nuestra tradición lo llaman el gallín, o sea, el extranjero. Este tiene que trabajar con los espíritus de la escuela luego, ¿no? Pero el mío se llama Águila Blanca, ¿no? Mi profesor durante 3 años, todos los miércoles traía a mis espíritus, con lo cual yo fui desarrollando la mediunidad, que es lo mismo que hago ahora con mis alumnos, ¿no? Porque la mediunidad no es una habilidad, es algo que todos tenemos, pero que ha sido cercenada por la descripción del mundo en la que nos hemos insertado y la mente castra cualquier posibilidad de interpretar la realidad a partir de esas sensaciones, ¿no? Bien, el caso es que Águila Blanca ya había venido muchas veces, vino una vez y le dijo a mi profesor, estate preparado, tu padre va a tener un problema antes de que llegue el calor. Y se tocó la pierna derecha. Le dijo, va a entrar al hospital, pero no va a salir. Esto fue en octubre o una cosa así. Cuando en mayo él recibió una llamada de Brasil diciendo que su padre, que era un famoso locutor de televisión allí, había tenido un trombo en la pierna derecha, pero que no era grave, pero que le llamaban para informarle. Él se compró el billete y se fue, inmediatamente. Efectivamente llegó y a los 3 días el hombre falleció de forma completamente inesperada. Es decir, la función de los espíritus muchas veces es traer informaciones, otras veces es interactuar, otras veces son preguntados por los presentes, ¿no? Yo tengo, Y siempre, sí, siempre suelen ser entidades benévolas, ¿no? O hay el riesgo de que alguna entidad no deseada se mezcle, ¿no? En un momento dado. bien, es una pregunta muy interesante. Los sobinados se realizan de tal forma que existen protecciones. ¿Sí? No se hace de cualquier forma. ¿Eh? Bueno, nuestra casa es un lugar ya protegido porque tiene sus asentamientos, sus cosas, nuestro cuarto de Sensdo o de ancestrales y luego tenemos un cuarto de Tengu, ¿no? Todo esto está protegido de la forma adecuada. Y eso por un lado. Por otro lado, a veces algún espíritu negativo tiene que manifestar, pero porque ellos lo traen, para sacarlo a la luz. Pongamos que don José tiene un espíritu que le está jodiendo la vida y de repente, ¡pum!, manifiesta ese espíritu. Y a veces manifiestan con la mano hacia atrás, porque los tienen sujetos. Ujú. Y la persona que está manifestando no tiene que saber nada. Nunca le decimos lo que vamos a hacer porque sería predisponer. ¿Me explico? Hay una Sí. especie de búsqueda de la objetividad continua, porque en este tipo de cosas el reino de la fantasía es muy peligroso.
Entonces O hay que, sea que si aparecen dentro de ese mundo es por algo, ¿no? Es normalmente eh, para arreglar por algunas, algo para bien después, ¿no? Con claro, posterioridad. pues a Mm, lo mejor para decirle, ya, cantarle a las 40. Es decir, tú ya no puedes claro. estar con don José jodiéndole la vida. Mm, ¿Eh? Tú ya, ¿qué es lo que tú necesitas? Ay, yo es que me gustaría mucho fumar cigarros y por eso me acerco a don José para fumar un cigarro cuando él se lo fuma. Dice, bueno, no te preocupes, que yo te voy a colocar unos cigarros para ti y durante un mes te los encenderé y te los dejaré unos puros ahí para ti. Y el espíritu queda satisfecho y de repente tu vida empieza a rular. Su sí. presencia, dado que es un espíritu de bajo nivel, que trae estancamiento, tristeza, etcétera, ¿no? Mm. Normalmente los espíritus que trabajan con nosotros son espíritus de todo tipo, porque en el Ubuntu no existe esa idea del bien y el mal tal y como se entiende en todos los que hemos sufrido la idea de judio-cristiana. ¿Eh? Te pongo un ejemplo pragmático. Si a mí me van a robar en la calle, me van a asaltar. Yo no quiero a mi lado el espíritu de Gandhi. Yo quiero el de un asesino que sea más malo que esos, para que me proteja. Para que haga, claro, para que sea efectivo en ese momento crítico, ¿no? Acto. Claro. ¿Eh? Entonces, el Lemunto aprendió a no juzgar ni a las personas ni a los espíritus, sino a tratarlos de acuerdo a su naturaleza. ¿Eh? Es decir, tú no puedes dar sangre a un bebé, pero tampoco puedes alimentar con leche a un tigre. Entonces, tratar a cada Eh, por lo que es uno de los principios del Lemunto. claro. ¿Existe algún tabú para el practicante de ese chamanismo, de esa disciplina? ¿O algunos tabúes? Hombre, siempre hay referencias a cosas que una vez que estás iniciado sabes que no son buenas que las hagas. Ujú. Pero eso es una vez que estás iniciado. Eh, yo tengo muchos estudiantes que, que tengo una que lleva 3 años estudiando. Es una iniciada en chamanismo tibetano y no va a hacer iniciación porque ya tiene su camino, pero encuentra en nuestro camino explicaciones que en su camino no tienen. Entonces, una cosa es estudiar y otra cosa es iniciarte. Cuando tú te inicias ya, digamos que te metes dentro de ese mundo. Hay, claro, en ese mundo pues hay cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros nunca usamos la sal, para hacer una limpieza de sal nunca la tiramos agua con sal en la cabeza, porque es el lado negativo, la sal. Entonces, esta parte que es el chakra espiritual no es interesante que reciba la frecuencia negativa. Lo echamos de cuello para abajo, ¿entiendes? O Pero sea que en el mar no convendría meterte debajo es ni distinto, bucear, ¿no? es distinto porque el mar es Distinto. una frecuencia viva. El agua con la sal es Ujú. una separación de lo negativo que tú mezclas con agua. Es distinto. Vale. ¿Eh? El mar es algo vivo. Sin embargo, por ejemplo, nosotros no nos quedamos tampoco mucho rato. Decir, oye, eso que hacía yo de niño, de irme por la mañana a la playa y meterme en la cama sin darme una ducha para quitarme la sal, pues ahora no lo hago, claro. Ahora, en cuanto puedo, me voy a la duchita y me quito la sal de la cabeza, ¿no? Claro. Curioso. Eh, Durante tu etapa de estar iniciándote, ¿hubo un momento en que pensara, pues no es mi camino, no es lo mío, lo veo duro, difícil, o algo así? ¿Algún momento de duda o fue todo muy... Yo creo que eh, todos nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos ujú, por situaciones probatorias, ¿no? Pero yo no diría que flaqueé en ese sentido nunca, ¿no? También porque llegué con una madurez. Es decir, yo tenía ya una edad cuando empecé. No era un niño que estaba viendo qué hacía, ¿no? Es decir, fue en 2006 cuando conocí a mi profesor, en 2006 que yo tenía que 46, 46. Ahora hace nada, el 25 he cumplido 66, ¿no?
¿Quién lo diría, no? Muchas gracias, pero Se te ve con menos edad. sí lo Fíjate. diría. Sí. Bueno, No sé si he contestado tu pregunta, porque me he perdido a lo eh, sí, sí, que no decía, sí, habías tenido algún momento de duda mientras iniciabas ese proceso de adentrarte en ese tipo de chamanismo, ¿no? En esa disciplina. Yo creo que Y no siempre te costó, es no te bueno costó dudar. mucho. De hecho, los Shizen siempre decimos que partimos de la duda para llegar al encuentro. Es decir, no tenemos esa idea de, eh, de afirmarnos en las cosas, sino que partimos de la duda, pero tampoco negamos. ¿Eh? Yo me definí para empezar a interesarme por el tema seriamente en cierta ocasión cuando había una persona que no me llamaba y yo quería que me llamara y no me llamaba. Hacía 3 meses. Y entonces le pregunté a mi profesor, ¿puedo hacer algo? Y dice, sí, hombre, abre una berenjena, metes el nombre dentro de la persona, haces unos cortes así asá, dices estas palabras y la quemas. Yo dije, bueno, no tengo nada que perder, total, ya lo he intentado todo. Pues fui a la barbacoa ahí en Valdemorillo, donde yo vivía, y lo primero que me pasó es que le echaba alcohol y no prendía. Digo, ¿cómo no va a prender el alcohol? Y venga a echar cerillas y más alcohol y más. Al final, ¡boom! Pegó un pedo aquello, Le dio, se quemó y en el ah, momento en que se apaga suena el teléfono y me está llamando esa persona. Claro, me cae. ah, Ante eso, estupefacto, ¿no? ante eso, ¿qué posibilidades tuve? Una, ser un idiota. ¿Eh? Un idiota es aquel que solo habla un lenguaje, ¿no? Etimológicamente hablando, ¿no? Entonces, y negar la mayor. Es decir, ¿cómo va a tener que ver, que es lo que yo pensaba, que tiene que haber una berenjena con esto? Es imposible, yo no encuentro ninguna relación. O asumir que eso había pasado dentro de los tiempos y las premisas exactas, como yo había vivido en primera persona, y decir, este señor sabe algo que yo no sé, que fue lo que hice. Con lo cual le llamé y dije, ha pasado esto, y él se rió. Dice, tienes buena Claro, mano. claro. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. En fin. Eh, ¿Quién es? O sea, bueno, hemos dicho que sí, ha estado estudiado por universitarios, por científicos. Actualmente hay un interés, sigue habiendo un interés en este país, en España, ¿no? Por algunos profesionales sobre ese mundo, por investigarlo, por medirlo, por cuantificarlo de alguna forma en el mundo Ahí analógico. tenemos un Shidoshi, Mm. que él es acupuntor, es famoso acupuntor aquí en Valencia. Él es el más interesado en eso, porque como hace Sí. acupuntura, meridianos y tal, pues él hace Ujú. péndulo y tal, hace sus investigaciones. Pero creo que en esta fase no hay mucha más gente que tenga interés. A mí personalmente no me interesa nada. Yo soy muy pragmático. O sea, yo quiero saber si funciona o no. Y si funciona, ¿por qué funciona? Para ser capaz de reproducirlo. Nada más. No por querer desgranar científicamente la explicación. A mí me da lo mismo. Mi profesor sí, él es de mucho gusto en eso. Él le gusta mucho buscar las razones como los electrones y los protones y tal. A mí personalmente lo que me interesa es que funcione. Es decir, si yo hago esto, voy a tocar esa tensión. Si toco esa tensión, esa energía, ¿qué efecto voy a lograr? Tengo un alumno que tiene un problema y yo tengo condición de arreglar. ¿Cómo puedo hacer? Teniendo en cuenta que el Ubuntu, como no es un chamanismo al modo clásico, no es un folclore. Es decir, folclore sin desdoro de los demás chamanismos. ¿Eh? Mm. Pero un folclore en el qué sentido? En el que tengo recetas para aplicar. Me viene alguien con un problema, yo le escupo un poco de aguardiente, le echo Ujú. un poco de puro y le paso unas hojas de berenjena o de olivo.
Sí, que no tiene su diccionario según cada afección, cada... Para el Ubuntu, y eso me encantó porque yo había estudiado medicina oriental, no existen enfermedades sino enfermos, con lo cual no hay receta de bollo para aplicar. Lo que tienes es que descodificar el problema, sus causas y orígenes en ese momento y en esa persona, para saber qué puntos tienes que tocar en su burbuja energética, en su situación, para que eso se transforme. ¿Por qué se transforma? Muy sencillo. En este plano atraemos lo que emanamos. Tú imagínate, don José, que yo me cojo y me voy a una pocilga y me lleno de mierda de cerdo y me voy por la calle. Probablemente habrá moscas que vengan a mi alrededor, ¿no? Por supuesto. Uno atrae lo que emana, ¿no? Ah, Si yo en cambio me pongo guapo, me echo colonia, me pongo un smoking, seguramente me dejarán entrar en la fiesta de celebración que sea, ¿no? Ahora, si voy con la pocilga puesta, no me van a dejar entrar, ¿no? Entonces, eso, dado que somos seres de luz, seres vibratorios, es algo que inconscientemente todos percibimos. ¿Por qué esta persona no me gusta? ¿Por qué este sitio me siento mal aquí? Es decir, todos tenemos mediunidad, todos tenemos percepción extrasensorial, ¿no? sí, la llamada intuición de siempre, ¿no? Exacto. Lo que También. pasa es que la intuición es eh, programar como que tú eres el responsable de eso, o sea, que tú lo sientes porque viene de dentro, no. Es algo que viene de fuera, pero tú lo descodificas, ¿eh? Mucha gente cree que tiene grandes ideas, no son suyas, son de espíritus que se han acercado. Cuando yo me pongo a escribir, hay tres o cuatro espíritus que suelen venir con frecuencia, ¿no? Y tienen estilos de escritura distintas. Al cabo de los años me he dado cuenta, dice, hombre, hoy ha estado aquí el redicho, ¿no? Que es uno que le gusta muy floreado todo, ¿no? Y otras veces viene uno que es más cómico, ¿no? Y claro, yo al principio creía que yo era un habilidoso, pero no es la influencia, ellos me usan porque es Claro. una buena herramienta, Eh, estoy abierto. Normalmente esos espíritus se identifican con un nombre o con un propósito o esperan a que tú lo descubras o A cómo veces va. sí, otras veces no. Ujú. Yo te No recomiendo siempre. que es Ujú. en internet Gasparetto. Gasparetto era un medium brasileño Sí. famosísimo Ujú. que pintaba con las manos es impresionante verlo. De hecho, va, ¿cómo se llama el hombre este? El de JJ Benítez, de jovencito, va a Brasil a Sí. hacer una entrevista con Jiménez del Oso, ¿eh? Y van al sitio donde él creo que era los miércoles, delante de 300 personas, manifestaba a Van Gogh, a Rubens, a A Picasso, grandes genios, vamos. y no hacía copias, hacía originales. Ujú. Pero Interesante, ¿no? los Ujú. técnicos en firmas reconocían las firmas como de los autores Como auténticas. auténticas. Y el tío pintaba Qué con curioso. los ojos cerrados, ¿eh? Es para Sí. verlo, buscar en internet, Gasparetto. Entonces, claro, la mediunidad es algo que hace ya mucho tiempo se conoce. Lo que pasa es que aquí en España pues, es un tema que no está tan conocido, ¿no? Pero en Brasil es algo que todo el mundo reconoce. Ujú. A través de la Umbanda, el Candomblé, todas estas Sí, creo que incluso la policía hace uso, ¿no? De los medios con cierta frecuencia, ¿no? y los Si tienen jueces, que resolver algo. y los jueces. Y los jueces, pues Había fíjate. Ujú. un caso no hace mucho de un juez que se queda dormido y cuando se despierta ve escrito una confesión del espíritu muerto diciendo que esa persona no le había matado, la que estaba siendo juzgada. Y lo había hecho él mismo, es decir, habían tomado su cabeza para... Entonces, claro, no lo podía negar, ¿no? No recordaba ya nada y aparece con... Ahí, Increíble. ahí tienes al doctor Fritz, por ejemplo, en Brasil, que es un espíritu de un médico alemán
que es muy famoso, está en televisión muchas veces. Él Mm, opera sin anestesia delante de las cámaras. Con un cuchillo, una cuchara, te la mete por aquí, le corta el ojo en directo con cirujanos y todo, viendo en directo, ¿eh? mm, Sin dolor, sin nada, y hace, opera cataratas con un cuchillo, sin lavar ni limpiar, en fin, hace incisiones hasta el cerebro por la nariz. Y, o sea, cosas increíbles, ¿no? Esto está muy desarrollado. Pachita, famosa medium mexicana, de la cual mm. hay libros escritos, esta mujer materializaba órganos físicos, hacía trasplantes delante de la gente, ¿no? Salvador Freixedo lo vio, en fin, un montón de estudiosos como Jacobo Greensberg también, que tiene mucha relación con Castaneda en esa época, Ujú, sí, y Pachita fue famosísima. O sea, quiero decir, hay gente que es capaz de interactuar con el invisible de una forma que para nosotros es completamente imposible. claro. Y no, no solo en América, en Filipinas también está el caso de los cirujanos psíquicos, ¿no? Filipinos, ¿no? Que claro, algunos con menos fortuna que otros, o menos El, el mejor, credibilidad, ¿no? Pero bueno, pasa en todo. el mejor de todos ellos, que se llama Orbito, Mm, yo sé de él bien porque uno de mis alumnos, que es ya el máximo grado, estuvo 5 años estudiando con él, con Orbito. Y cuando venía a España a operar, él estaba presente en las operaciones, con lo cual dice Alfredo, o sea, he visto todo, o sea, pero no es que viera una persona, dices, veía 50 en un día. O sea, luego conoció gente que increíble. estaba por él también. Es decir, volvemos a la frase de Castaneda, vivimos en un mundo misterioso. Lo único que nos impide acceder a ese mundo es nuestra estupidez y nuestra falta de conocimiento. El Ubuntu es una herramienta para empezar a abrir los ojos a lo invisible y a través de eso conocer mejor la vida y conocernos mejor a nosotros mismos. Claro. Y bien, antes de terminar, me gustaría saber si algún interesado en Ubuntu, en este tipo de chamanismo japonés, cómo puede aprender más, ¿no? Aparte de comprar algunos de tus libros, ¿no? Que tienen que ser bastante interesantes. Bueno, con libros se aprende poco. Uno lo que hace con los libros es asomarse al balcón, ¿no? Asomarse al balcón. Bueno, algo es algo, ¿no? En principio. No sabes, ¿no? Sí. Bien, yo tengo varios grupos de estudio, doy clases por Zoom, ¿eh? Ujú, Entonces los que quieran contactar conmigo, tengan interés, mi email es budo, B-U-D-O, arroba, ujú. budo, otra vez, international con T, international.com. O sea, es budo arroba budointernational.com. Luego lo pondré editando el vídeo para que quien quiera acceder pues tenga, o la red social si quieres poner alguna más, o tu canal YouTube, en fin, no hay problema con eso. No, esto es todo, porque Ujú, como he dicho, el Ubuntu es para ser admirado por muchos y ujú. estudiado por pocos o seguido por pocos. Pero, aún así, ya existen dos grupos que ya llevan un tiempo, de los cuales hay ya 17 iniciados, que ya también llevan un tiempo de trayectoria y, bueno, pues tratando de que este conocimiento no se pierda, porque es maravilloso. ¿Eh? Claro. Es maravilloso y yo creo que en este momento de despertar de la humanidad ante todas estas cosas, ese cambio de conciencia que estamos asistiendo, la era de Acuario, llámalo X, ¿no? Ujú. El límite que estamos cruzando ahora es más necesario que nunca. Y quizá por eso nos ha tocado rescatarlo. ¿Eh? Rescatarlo de una muerte prácticamente segura. Sí, pero bueno, de una forma también bastante discreta, ¿no? Porque no se hace ningún proselitismo, se deja ahí como, No. bueno, a quien le toque, le tocó descubrirlo, a quien, en ¿Tú fin, que no es una cosa de eres de exposición permanente. ¿Te he Ujú. puesto ya algún problema al hacer la entrevista?
No. Ninguno, cero, Yo no he cero. buscado, yo no he buscado, yo no he buscado nada. Sí. Yo no he buscado nada. Es decir, si Ajá, me llaman, voy. ¿Entiendes? Es decir, yo no hago ajá. proselitismo, pero nosotros decimos, Tengu habla por boca de cualquiera. Solo hay que saber escuchar. Entonces, si algo llega a mí, yo me ofrendo a esa situación, porque entiendo que hay otras fuerzas por encima de mí que están organizando para que esto no se pierda. Yo al final soy un instrumento pequeño dentro de una historia de siglos. Dicen que con cada Shidoshi caminan 10.000 espíritus. Imagínate. Todos esos mirando, Entonces, diciendo, yo creo algo. que, que, que siempre, vamos, estás dentro de un mundo que es evolutivo, ¿no? Dentro del mundo Sidosi. eh, no es súper estructurado, súper cerrado, sino que tiene amplitud de futuros conocimientos o, Sin no sé, duda, me imagino eso, ¿no? No sé hasta qué punto. pero siempre sin traicionar los principios esenciales. Es decir, los Ujú. fractales son 9, ¿eh? Y serán 9 siempre. Sí, La forma en que esos fractales caminan hacia la Tierra, que son los Michinoki o Suyuku, esos son sí. los 12 tipos de destinos son 12 también. ¿Eh? Es Como los decir, signos del zodiaco, ¿no? claro, esas También. estructuras Increíble. todas son preestablecidas, son universales, ¿no? Lo que pasa es que esta gente las descodificó con tal exactitud para interactuar con ellas. Tú has estudiado astrología también, ¿no? No, No, pero te he has enterado leído algo, pero bien. ¿Qué me pasaba a mí con la astrología? Me parecía interesantísimo, pero cada vez que venía un tránsito de un planeta cabrón, le decía a mi profesor, ¿y qué hago? Dice, abre el paraguas y espera. Digo, a mí eso no me vale. Entonces, en el Ubuntu encontré que todo es energía y por lo tanto es cuestión de interactuar con la energía. Si yo voy a hacer una paella, necesito arroz, necesito verduras, necesito azafrán, sal, aceite. Ahora, yo no puedo decir que voy a hacer una paella con trigo sarraceno, porque eso es esencial. Eso no lo puedo quitar. Entonces, respetando eso que no se puede quitar, ¿eh? Todo lo demás, por supuesto que sí. De hecho, el que estemos hablando de esto hoy es ya una transgresión, porque durante siglos nunca se habló de Ubuntu. Nunca. Es una transgresión extraordinaria para una cultura como la Jaumo, de la cual me darán alabanzas o me o al revés, ¿no? O todo lo contrario. pedirán responsabilidades después. Sí. Pero bueno, lo que sucede es que no es una secta, no encierran ahí a la gente. Uno puede ser libre La de dejar ese espiritualidad, mundo, de enmarcarse, en fin, la no. espiritualidad es un camino. Fíjate, es tan así que los Hagumo, los Shizen, que es como nos llamaban Ujú. los japoneses, no damos consejos. Ni siquiera Fíjate que, claro, damos. Imagínate, para no interferir en la vida del otro, en el destino del otro. Entonces, hasta ese punto es escrupulosa el respeto por la libertad ajena en el mundo. No lo he visto en ninguna religión, ¿eh? Hasta ese punto extremo, de no dar consejos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que nosotros entendemos que la espiritualidad es un camino personal. No hay esa imagen de un gurú. Un shidoshi es simplemente alguien que ha estado más tiempo en el camino y que conoce cómo funciona ese camino. Pero no es un gurú, es un profesor. Es alguien que te puede enseñar. Ahora, que tú aprendas, estudies o no estudies, o seas medio pensionista, eso es cosa tuya, es tu libertad. No estás obligado, nadie está obligado a venir a las clases. Nadie está obligado a hacer iniciación. Es más, yo no puedo decirle, tú tienes que hacer iniciación. Tiene que ser la persona que lo pida. Y cuando lo pida, todavía tenemos que mirar a ver si
todo es bueno si esto va a ser bueno para la persona. En la prueba es muy difícil, ¿cómo es el test? No es con Es más de los espíritus la respuesta o más de la persona en sí? ¿Cómo tienes que crees? dar ahí, tenemos los oráculos, ¿no? Los Ujú. oráculos son muy explícitos con eso, o sea, no funcionan sobre un sistema binario de sí y no, ¿no? Son más complejos. Más complejo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ahí no das lugar a error, ¿no? Eh, ¿Qué probabilidades hay de que caigan de 12 piedras, 9 piedras juntas 15 veces? Matemáticamente es imposible, ¿no? Sin embargo, lo he visto. Ujú. Entonces, claro, ese tipo de cosas Claro. pues, son las que te dan la certeza. Es decir, la Ujú. fe que yo he adquirido en está basada en experiencias, no está basada en deseos. Está basada en experiencias que no pueden negar, como la famosa berenjena que se quema. Eso, Claro que sí. Eh, bueno, ¿actualmente tienes en proyecto algún nuevo libro yo o te quedas en este último que es un poco todos los, explicativo en general? Ujú. todos los años saco un libro que reúnen los editoriales que yo hago cada mes en la revista. Ujú. Pero a veces viene alguien aquí y me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Ese libro que te he enviado, eso lo escribí en una semana. Pero es que vinieron y no me dejaron hacer otra cosa. Entonces, de hecho, fue un libro que es el de conversaciones. ¿Cómo es el título? Y ahora no me acuerdo. Bueno, ahora te lo digo. Sí. Ese libro fue un libro muy adecuado para introducir a la gente en general al tema, ¿no? Y sin Conversaciones sobre chamanismo y espiritualidad. conversaciones sobre chamanismo y espiritualidad. Entonces, Eh, y seguramente habrá otros que vengan, me obsesionen y me digan, tienes que hacerlo. Lo haré. sí, pero en plan divulgativo es bastante interesante, ya engancha, ¿no? Porque llevo yo unas 40 y tantas páginas en poquísimo tiempo y lo veo bastante bien explicado, ¿no? Sobre todo, que es Los lo materiales que que tengo importa. acumulados de estudios son impresionantes. Mi profesor me manda a mí cada día un texto, cada día, nuevo. Yo a mis alumnos cada semana les envío materiales, no solo la clase, les envío materiales de estudio. Quiero decir con esto que tenemos acumulados, yo no sé cómo evaluarlo, porque son miles de páginas, miles de páginas. Lo que pasa es que se quede simplemente ahí como un conocimiento que nadie va a usar, sería como un museo. Entonces, mi propuesta es que esto tenga una secuencia como algo vivo, es decir, gente que viva dentro de ello, si quiere, claro. Es Sí, decir, por lo menos una representación que lo mantenga, ¿no? En el que le mundo. dé continuidad, Claro. que no sea una cosa de museo, admirable. Es como un Ujú. cuadro muerto en un museo, ¿no? Por muy bonito que sea, no es lo mismo que ver al pintor haciéndolo, ¿no? Y vivir en ello, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento porque los alumnos que hasta ahora han hecho iniciación y llevan ya tiempo, pues sus vidas van bien, están felices, cada día les gusta más, en lugar de menos. Es decir, que es una cosa Sí, que ven que su tiempo invertido ha repercutido positivamente en ellos, ¿no? Que eso es lo no, más importante, ¿no? claro, tiene que haber ese propósito, si no, Claro que sí. Muy bien, Sidosi Alfredo Tucci, pues muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista sobre ese asunto tan desconocido como es el chamanismo japonés y habernos contado todo este tipo de historias personales sobre este chamanismo, sobre tu época anterior al chamanismo, sobre tu madre, que también falleció recientemente y esa formación o ese acceso al conocimiento desde pequeño que tuviste, ¿no? Desde jovencito. muchas gracias Así por que, la invitación
y aquí estoy disponible y accesible. Como ves, ha sido muy fácil. Yo no soy una persona cerrada, soy una persona Bien, abierta. Tengo un trabajo que hacer, lo tengo incorporado y ya sé que eso es lo que tengo que hacer de aquí hasta que me vaya. bien. Es una gran ventaja, sabes lo que tienes que hacer. Y tanto, dijo el Pues Quijote, muchas gracias. dijo el Sí, Quijote, es que yo sé quién soy. Y era un loco. yo sé quién soy, era un loco. Queda bien. Pues muchas gracias y hasta siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.